difícil que su hijo esté quieto? ¿Empieza por hacer algo y no lo termina? Si es así, es posible que padezca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Casi todas las personas a veces muestran algunas de estas conductas, pero el TDAH persiste más de 6 meses y causa problemas en la escuela, el hogar y en circunstancias de carácter social. Las principales características del TDAH son falta de atención, hiperactividad, impulsividad. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. Correcto, ahora sí seguimos con el programa, siendo las 5 de la tarde con 4 minutos en vivo, por si acaso, a nivel nacional. Y saludamos a nuestra invitada, la doctora Stephanie, me dice usted, Cabala. Sí, Cabala. Olazábal, especialista en medicina física y rehabilitación del INR, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y contenta de estar el día de hoy aquí. Doctora, para empezar hay que definir términos, ¿no? ¿Qué es el famoso TDAH, ¿no? Así es, bueno, las siglas son TDAH, ¿no? Estamos hablando del trastorno, son las siglas para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que viene a ser el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la infancia. Y si hablamos de problemas en el comportamiento de los niños, también es el principal problema con el que nos vemos lidiando el día de hoy. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Antes se consideraba un trastorno psiquiátrico. En los manuales, en las ediciones anteriores del DSM, que es el manual de trastornos psiquiátricos, estaba catalogado como un trastorno del comportamiento. Por eso es de que antes se lo consideraba como un problema de la conducta prácticamente, ¿no? Entonces, conforme ha ido aumentando las investigaciones y se ha ido conociendo más sobre este trastorno, se ha identificado que en realidad se trata de un problema del neurodesarrollo, quiere decir de la forma en que se va configurando y se va organizando el sistema nervioso, ¿no? Ahora, hay muchos mitos. ¿Está relacionado con la hiperactividad o simplemente lo asocian muchas personas porque suele presentarse junto a la hiperactividad? Ya, en realidad el TDAH comprende justo déficit de atención e hiperactividad. Ahora, hay tipos de TDAH, por decirlo así. Puede ser 3 tipos, ¿no? Puede ser un trastorno solo de déficit de atención, en el cual el niño tiene dificultad para prestar atención, para focalizar o mantener la atención. El segundo tipo es un trastorno con solo hiperactividad e impulsividad. Y el tercer tipo es combinado, ¿no? Que haya déficit de atención e hiperactividad. Ahora, la hiperactividad, hay que diferenciar lo que es hiperactividad de hipercinesia, ¿no? Generalmente el niño, cuando es más pequeño, generalmente en la edad preescolar, antes de los 6 años, lo que más evidencia es la hiperactividad, que es otra cosa que el desplazamiento del cuerpo dentro de un espacio. Entonces vemos al niñito que se levanta del asiento, que corretea, que dentro de un entorno que no es para jugar, está acelerado, está saltando, se desplaza abiertamente, y generalmente en niños mayores de 6 años... Popularmente el niño intranquilo del salón, ¿no? Claro, ese niño que no puede estar sentado, que sale, que juega, que corretea todo el rato. Ojo, fuera de un contexto de juego, ¿no? Y la hipercinesia, que es estar sentada en el sitio, no me desplazo, pero estoy en movimiento, ¿no? Entonces el que juega con el lapicerito, juega con el cabello, juega con la silla, el lapicero. Entonces hay un movimiento, ¿no? Ahora el niño a veces se confunde y se llama o se asocia la palabra hiperactivo con el niño muy, muy enérgico o muy, muy activo, ¿no? Como muy, muy acelerado. Pero no todo niño que sea muy enérgico o que sea muy activo necesariamente está catalogado como hiperactivo, ¿no? En todo caso, doctor, usted podríamos decir
que existe un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico, no sé si está bien Sí. el término, sobre la hiperactividad, que inmediatamente el profesor dice, no, o sea, este niño es hiperactivo y realmente tal vez es Sí. parte de sus características principales Sí. o innatas, ¿no? Su personalidad. Claro, en realidad justamente pueden pasar las dos cosas, como bien dices, o un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico. ¿Quiénes son los más afectados? Yo vendría a decir que son los que son subdiagnosticados, porque justamente los niños que son subdiagnosticados, que son considerados como que el niño que no presta atención, o no quiere copiar, o no quiere hacer las cosas porque no le da la gana, o sea, la gente que no cree que tiene un problema neurológico, lo consideran como un problema de comportamiento, de conducta, y lo catalogan como que es elección del niño ser así, interrumpir, el levantarse. O le dicen, por último, es ¿no? malcriado, ¿no? Claro, lamentablemente sí, a veces se pone esa etiqueta, ¿no? Ah, es malcriado. Él, incluso, porque nosotros en el instituto hacemos visitas escolares y hemos visto varios casos de varios niños que a veces antes de que los profesores conozcan el diagnóstico, el niño era como ya estaba estigmatizado, ¿no? Y entonces cuando ya se conoce o acceder a ese diagnóstico, cambia totalmente la perspectiva del niño y ya no se ve como que el niño es un problema, sino que el niño tiene un problema, ¿no? Buen término, y hay que resaltarlo eso. No es que el niño es el problema, el niño tiene un problema, ¿no? Y entonces ahí viene la intervención profesional. Exacto, ¿cierto? justamente para eso estamos los adultos, ¿no? Que vienen a ser los padres, los profesores, los médicos, o la sociedad en general, ¿no? Porque tenemos que identificar signos de alarma para así poder intervenir de forma oportuna, ¿no? Ajá. Bien, abrimos las líneas, doctora, ¿le parece? Para que el público participe y nos cuente Sí. su opinión sobre este tema. Sí. Llámenos al 613-1701 y 613-1709 desde cualquier punto del país, desde provincia, fuera de Lima, ponemos el 01 adelante. Y el tema de hoy es hiperactividad y los problemas de atención en los niños. Si tiene un niño en casa y el pequeño tiene algún problema de atención, tal vez las notas ahí en el colegio, que son tal vez la primera señal que los papás notan que el niño tiene algún problema, no son buenas, o tal vez en casa usted ve alguna actitud, ¿no? Digamos que no le parece normal en el niño, entre comillas, porque esto de normal es tan subjetivo en este mundo actual, ¿no? Porque cuando hay desconocimiento de algo, podemos decir que no es algo normal. Entonces, puede llamarnos al 613-1701 y al 613-1709. Bien, saludamos a nuestro hermano Alfredo, pues que está en sintonía, a Carolina también, que nos pregunta cómo se trata ese problema. Ya vamos a llegar al tema del tratamiento un poquito más adelante, doctora, pero vamos a ir desenvolviendo el tema desde la raíz. Nos dijo que puede ser un niño, digamos, con una personalidad un poco más extrovertida y hay alguna señal, digamos, que sea el parteaguas entre un niño normal, movido, ¿no? Niño, porque hay niños tranquilos, niños más movidos, niños que les gusta jugar un poco más, hasta niños un poquito más rebeldes por lo que pasan en casa, la situación familiar, que otros, y un niño que ya tenga un problema de fondo. ¿Hay un parteaguas, doctora? Así es, tal cual. Generalmente es parte del neurodesarrollo del niño en una primera infancia tener cierto grado de hiperactividad. O sea, se puede esperar un primer corte es la edad. A partir de los 3 años podemos empezar a sospechar o se podría establecer un diagnóstico. Ya generalmente, primero la edad, porque es parte del proceso madurativo, empezar como, por decirlo más gráfico, ¿no? Empezar hiperactivo y conforme vamos madurando, van madurando también las áreas de inhibición, ¿no? Dentro de las funciones ejecutivas tenemos lo que es el freno inhibitorio. Entonces, la capacidad del niño de empezar a modularse, a adecuarse de acuerdo al contexto, a las situaciones, a las necesidades, poder ejercer control sobre sus impulsos. Entonces, aparte de la edad, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Entonces, es diferente el niño que solo se porta mal en casa, pero en el colegio no hay ningún problema. Como dice, luz de la casa, oscuridad en la calle, ¿no? Los abuelitos decían claro, eso, ¿no? sí. Ahora, lumbrera en la calle, vela en la casa. Allá yo me acuerdo, allá en mi casa en Arequipa decían así, pues. Ah, ese de Arequipa, sí. Somos paisanos en todo caso. Sí, entonces, también decían lo mismo. Los abuelos dicen, ¿no? Luz de la calle, oscuridad de la casa, o al revés, ¿no? Exacto, o sea, tiene que ser, si estamos en un TDAH,
el niño se va a comportar así, esté en cualquier contexto. Por otro lado, este tipo de situaciones no van a estar relacionadas a un evento en particular. O sea, no es que yo me puse hiperactivo o desarrollé TDAH porque nació mi hermanito. Ajá. O porque me mudé. O sea, generalmente no es que yo de la nada por algo circunstancial, sino que tiene que ser algo que es desde temprana edad y generalmente que dura más de 6 meses de forma continua, y que además de que se presentan estas dos condiciones, la otra es de que estos problemas me generen, más bien dicho, estas dificultades realmente significan un problema en mi desempeño. O sea, tiene que afectar la calidad de mis relaciones personales, tiene que afectar mi rendimiento escolar, mi vida familiar. O sea, si hay problemas en casa, si esto genera, por ejemplo, discusiones entre los padres, malas notas en el colegio, o que el chiquito no se junte con nadie porque es muy, entre comillas, como dijo la doctora, estigmatizado como el malcriado del salón, ya podría configurar un problema de déficit de atención. Sí, tiene que haber esto, ¿no? Un inicio temprano, que se presente en varios contextos y que afecta la calidad de vida de la persona y tiene una duración de más de 6 meses, ¿no? Muy bien, tenemos llamada del público, vamos a conversar con nuestros oyentes. Leonor desde Puno. Buenas tardes, Leonor, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Consultarle una consultita a la doctora. Yo tengo un niño de 11 años y él va a la escuela y todo, y el problema es que él resulta que me dice, cuando va a la escuela, cuando regresa, me dice, yo le pregunto, ¿no? Un día que salieron de paseo, le pregunté, le dije, ¿quiénes son tus amigos? Y resulta que me dice, yo no tengo ningún amigo más, no tengo nadie, y se pone a llorar, y no sé por qué tiene esa deficiencia, y por eso estoy llamando. ¿Quedó claro, doctora? ¿Alguna repregunta para nuestra amiga de Puno? Sí, ¿y cómo están sus notas? Regular, no está tan bien y tampoco está tan... ¿Qué? ¿11 años me dijo que tiene? Sí, está en 5º grado de primaria. ¿Y ha tenido usted alguna conversación con la profesora? ¿Le ha llegado a comentar cómo hacer en clase? Sí, pero la profesora lo único que me dice es que le falta autoestima a tu hijo. Solamente eso me indica. ¿Y usted en casa, el desempeño de él en casa es tranquilo, llevadero, no hay ningún problema? No, él es tranquilo, pero tiene un hermano menor, él tiene 7 años y con él se agarra como si fuera de su misma edad. Él no considera a su hermano menor como menor, sino lo ve como si fuera de su edad. ¿Quedó claro, doctora? Sí. ¿Algo más por ahí? Generalmente en este caso como el que... Listo, Leonor, escucha la respuesta por la radio. Gracias. ¿Me escucha? Ya. Generalmente en esta edad, si usted recién ha empezado a percatarse, hay algo que le empezó a llamar la atención a esta edad, por lo que usted me está comentando, podría tratarse más de un caso de un trastorno afectivo, ¿no? Quizás un cuadro de ansiedad o un tema justo de baja autoestima. Generalmente los niños, cuando estamos hablando de un trastorno hiperactivo, generalmente por lo que se quedan sin amigos es porque juegan muy brusco o no miden su fuerza. Entonces esto se nota más en niños más pequeños, ¿no? Entonces porque juegan brusco, entonces los demás niñitos no quieren acercarse, ¿no? Ahora cuando son más grandecitos y empieza a haber este aislamiento, a veces suele ser porque simplemente el niño es muy introvertido, le falta más autoestima para entablar más relación. Y esto probablemente le está afectando sus notas, ¿no? Ahora también muchas veces hemos visto en el hospital niños que tienen ciertas situaciones familiares que les afectan a un nivel emocional, bajan sus notas y a la vez por bajar sus notas los amiguitos se burlan, ellos también como que se aíslan, ¿no? Habría que ver, le recomendaría que pase una evaluación psicológica. En todo caso, TDAH por ahí no iría, ¿no? No, más parece un trastorno afectivo. Ajá. Sería bueno que vea o pase una evaluación psicológica o que converse más con la profesora sobre el tema de cómo se desenvuelve él con los compañeritos y hacerle una entrevista a él para descartar un trastorno de ansiedad o depresión. Y también la agresión contra el hermanito menor, ¿no? Hay un tema de celos. Es ¿sabes? que justamente los trastornos afectivos se pueden manifestar con agresividad, ¿no? Agresividad reprimida. Sí hay un grado de impulsividad en lo que usted me está comentando, tanto para llorar como para reaccionar, esa actitud de reactiva, ¿no? O sea, sí hay un grado de impulsividad, pero más me parece que hay un fondo afectivo que es lo que está
disparando todo eso. Como dice, ¿no? trabajo a los papás eso, ¿no? Prevenir ese problema, porque Sí, hay carencia de amor y de cariño en algunos sí, niños, ¿no? hay que estudiar un poco más qué está pasando por ahí, porque a veces uno piensa que un niño no se puede deprimir, pero sí puede O no haber. puede tener ansiedad, y sí puede tener Y sí ansiedad. puede haber eso, ¿no? Tienen un mundo diferente al nuestro, pues, ¿no? A veces los problemas de los niños para nosotros son cosas mínimas, pero para ellos es un mundo, pues, ¿no? Claro. O sea, pelearse con su mejor amiguito es un mundo, pues, para ellos. Claro, es todo O que lo el profesor le llame la atención en público es otro gran Exacto. problema, ¿no? O salir mal en las notas, o que no entiende algo. Hay que ver, quizás también tienen un problema de aprendizaje, o sea, un problema específico de la lectura, la escritura, por eso está bajo en sus notas y quizás eso lo está afectando más, ¿no? Correcto, estimada Leonor de Puno, ya lo sabes, a acudir al especialista y a brindarle mucho sostén emocional al pequeño. Más llamadas del público, Bat. Nos vamos hasta Huaycán, Lima Este. Iván, buenas tardes. Bien, Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, Iván. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, yo tengo un niño de 6 años y el niño a veces no quiere trabajar en el colegio porque en el control me mandan que no coopera, no obedece, solo quiere jugar, quiere inquieta a sus amigos. Pero aquí en la casa también es igual, cuando le mandamos a su tarea no coopera, se va a jugar un ratito, no descuidamos, se desaparece, se va a jugar con su primo. Pero sí, a veces cuando lo sentamos y le explicamos, él aprende, él entiende, es bien inteligente el niño. Claro, usted ve que él entiende rápido cuando uno le explica, él sí lo capta. Sí, yo le Claro. explico 1 o hasta 2 veces y él entiende. Y no comienza a hacer, Y pero- necesita que estén ustedes con él para que él termine de hacer lo que está haciendo. Si lo dejan solo, él se pone a hacer otra cosa. Sí, eso es lo que pasa. Claro, se desorganiza. Y yo quisiera ayudarlo, mijo, porque verdad en el colegio no copia, todo su cuerno está falta, CS, lo pone, no copia, ¿no? Muy bien, ¿quedó claro, Así doctora? es. ¿Alguna repregunta? Sí, él está ahorita en primero. En primer grado. está de Sí, primaria. y esto todo lo han reportado recién este año o ya en años anteriores había alguna cosita. No, desde inicial está él así de Exacto. 4 o 5 años. Muchas gracias. Ya. Listo, gracias, estimado oyente de Huaycán. En primer lugar, creo que hay que felicitarlo por ser un papá preocupado, ¿no? Normalmente las Sí. mamás llaman, pero un papá... Sí, digno de es resaltar, bueno. ¿no? Y es bueno todo lo que él ha descrito. Es un típico caso como Recordé todo lo que nos TDAH. explicó Sí, usted, ¿no? Sí. Ahora, obviamente, yo no es que esté haciéndole un diagnóstico que Claro. reemplace ahorita una consulta médica. Yo igual le recomendaría que pase una evaluación, pero si lo describimos gráficamente como para los demás oyentes, tiene muchas cosas que dan un indicio de sospechar más un TDAH que el caso anterior, comparando, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso vemos, ¿no? Una historia de más de 6 meses de afectación, un niño que necesita apoyo constante, que se desorganiza, que se distrae, que no concluye las cosas que inicia. Eso es muy, muy típico de la desatención. Se deja a medias todo. Y exacto, porque eso es una cosa quizás que quisiera que se lleven de perla hoy día, sobre todo quienes trabajen con niños y quienes estén en constante contacto con niños, ya sean papás o maestros o médicos. O también acá en las iglesias cristianas El- tenemos la escuela de los domingos, la escuela que de tienen niños, y hay niños, muchos claro. maestros que también Exacto, escuchan. eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que a veces uno cree que la desatención es el niño que está mirando el Al techo, techo, ¿no? claro que está así, ¿no? Que sí se puede O manifestar en haciendo algunos casos. avioncitos, ¿no? Claro, Tirando. como que estoy ido, ¿no? Y a veces no pasa eso. O sea, el principal problema con la desatención es la dificultad para concluir las cosas. O sea, dificultad para organizarme, para hacer algo. Es el niño que da vueltas y vueltas, ¿no? Es como que va a hacer un trabajo y se levanta a traer agua. Se voltea a recoger el lápiz, va a traer el cuaderno, luego se voltea, ahí está. O sea, es porque hay muchas interrupciones porque le cuesta mantener el tono de la concentración. Por otro lado, la desorganización. Por otro lado, el dejar las cosas inconclusas, ¿no? Entonces, ahí el niño que necesita más apoyo, presencia de los papás, motivación, que necesita algo que le llame realmente la atención o que le genere un interés especial, ahí generalmente hay que sospechar bastante del déficit de atención. El niño te puede estar mirando, el niño puede estar incluso escuchándote, pero su cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que más afecta a nivel funcional el déficit de atención. Y por eso importa. Y algo muy, muy, muy importante también que dijo el señor,
señor de Huaycán, que su hijo es inteligente. Entonces, los niños con TDAH no son personas que tengan un déficit intelectual, aunque muchas veces tengan malas notas. Lo que pasa con muchas frecuencias es de que al niño uno le enseña, el niño lo entiende, se acuerda, hasta incluso uno le pregunta y él te sabe muy bien la lección, y a la hora de dar el examen sale jalado. Porque se distrae y empieza a hacer otra Claro, cosa. es que entiende mal la pregunta o por misma su falta de organización para entender bien la pregunta o la impulsividad de responder sin haber leído bien, marca otra cosa o marca incompleto, o el típico que hace la operación matemática y se equivoca en una partecita chiquita, pese a que él sí sabía bien todo el... La respuesta. O sea, claro, todo el... La lección, ¿no? Sí. Entonces, pese a todo eso, salen mal. Y a veces se burla o se los cataloga como tontos o que no son buenos alumnos. Y como son niños que se dan cuenta de las cosas, sufren. Entonces ahí empieza a aparecer. No es propio del TDAH ser agresivo. Eso también es bueno aclarar, porque como uno asocia la hiperactividad con ser rápido y ser impulsivo y reactivo, no es propio del TDAH ser agresivo. Generalmente para que un niño con TDAH ya empiece a agredir, a pelearse con el hermano, a pegar a los compañeritos, a los papás, incluso también que se pasa eso, es un niño que ya ha generado ansiedad extra, quizás por haber sido justamente estigmatizado, o haber recibido algún tipo de maltrato, burlas, o trato diferenciado, ¿no? Entonces, nuestro amigo Huaycán debería acudir a Sí, especialista, ¿no? yo también le recomendaría que pase una evaluación. Generalmente el procedimiento que nosotros hacemos en el Instituto de Rehabilitación es, los niños nos vienen derivados generalmente el gran pool son derivados por profesores, ¿ya? Por la institución educativa nos envía un informe escolar indicando justo todo lo que observan. También nos vienen derivados de centros de salud o de otros hospitales, ¿no? Por neuropediatras o psiquiatras. Entonces nos llegan los niños, pasan una evaluación médica. Nosotros, un niño con TDAH debe de pasar sí o sí una evaluación médica para descartar causas orgánicas, causas neurológicas que estén comprometiendo el comportamiento, porque no todo niño que está acelerado necesariamente es TDAH, ¿ya? Porque puede haber procesos infecciosos, puede haber procesos metabólicos, problemas sensoriales, hasta problemas de la vista o de oído que pueden condicionar ese tipo de conductas. Entonces es recomendable siempre pasar una evaluación médica para descartar otras cosas. No es además pasa la evaluación médica y después de la evaluación médica pasa una evaluación psicológica y una evaluación psicopedagógica, ¿no? Tiene que ser algo integral, ¿no? Algo para integral. realmente abordar el problema de fondo y encontrar el problema también. Encontrar el problema, porque en realidad el TDAH por sí solo es, entre comillas, para un profesional es fácil de diagnosticar, porque son criterios bien establecidos, que están bien puntuados por el DSM-5, entonces uno evalúa y califica. Lo que es más complejo y lo que se necesita más tiempo es evaluar en qué medida este TDAH está afectando la vida y el rendimiento de la persona. ¿Cuál es el nivel, ¿no? de hiperactividad, por decirlo así, Claro, del niño, ¿no? o sea, sobre todo, en qué medida esta hiperactividad me está afectando mis habilidades para la lectoescritura, en qué medida me está afectando la memoria, en qué medida me está afectando mi capacidad de análisis, ¿no? En qué medida me está afectando mi comprensión verbal. Eso es lo que yo tengo que trabajar, porque se necesitan todas estas funciones superiores que acabo de mencionar para incorporar el aprendizaje, ¿no? Antes de ir a la pausa, doctora, quería leer una intervención en el Facebook. Sí. Carolina nos dice, bueno, quiero saber cómo se trata el problema porque mi niño fue diagnosticado con TDAH, tiene 6 años, pero no sé qué le pudo haber causado eso. No hay problema en el hogar, él es muy introvertido en casa, aparentemente el problema es fuera de casa, ¿no? Y esa es su duda. Dice, es aconsejable que tome medicamentos, un niño hiperactivo, y si estos crean dependencia o algún problema físico. Ya. Varias preguntas en una, ¿no? Sí, está bien. A ver, haciendo un timeline, ¿no? Habría que ver primero quién le ha dado el diagnóstico, ¿no? Si ha pasado alguna evaluación, si ha sido algo muy... si lo lleva a evaluar bien al niñito.
Ya considerando que sea de verdad un TDAH, ¿no? Si de verdad es un TDAH, ¿cómo es el tratamiento? Generalmente el tratamiento está establecido como lo que se llama el tratamiento multimodal, que tiene dos componentes, el componente conductual y el componente farmacológico. El componente conductual se trabaja básicamente a nivel de psicoterapia, ya sean terapia de modificación de conducta o terapia cognitivo-conductual. Entonces eso es donde se le brindan herramientas al niño para que aumente su capacidad de reflexión, como que se dé cuenta él por él mismo cómo reacciona ante ciertas situaciones. Entonces como que él aprende a reconocer qué es lo que le genera este estado de alteración. Los detonadores, ¿no? Algo que claro, como detonadores, y que él se dé cuenta, percibe en sí mismo cómo funciona su cuerpo cuando está pasando esto, y poco a poco él empiece a modularlo, empiece a gestionar su energía, gestionar su atención, su hiperactividad, porque no se trata solo, quédate quieto, quédate sentado, ya no hagas, no, porque no se va a poder, eso aumenta más la ansiedad, entonces y tampoco no puede ser algo impositivo, porque esos niños rápidamente detectan lo que no es congruente. Entonces también no solo se trabaja el niño, sino también se trabaja la familia. Porque ¿qué es lo que pasa, no? Claro, o sea, yo puedo ser, ¿no? Soy una pareja de esposos que tengo mi hijito con TDAH y mi esposo y yo nos llevamos bien, no estamos peleados, somos aparentemente funcionales, pero no significa que tampoco, que eso significa que ya un niño no puede tener TDAH. Las causas del TDAH son a nivel, y eso también vale para aclarar la respuesta, ¿no? Las causas del TDAH tienen un trasfondo genético, pero además hay factores de riesgo perinatales, ¿no? Se asocia niños que hayan, que durante el embarazo la mamá haya consumido alcohol o algún tipo de sustancia, o drogas o psicofármacos, y también que el niño haya sido prematuro, que el niño haya tenido bajo peso al nacer, que haya habido algún tipo de lesión cerebral en la infancia temprana, como convulsiones o accidentes, ¿no? Entonces tiene que haber un origen orgánico, ¿ya? Porque recordemos que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. No se ha comprobado que las familias disfuncionales crean TDAH. Lo que sí hacen es que un niño que tiene TDAH por una causa orgánica le aumenten los síntomas, o sea, le compliquen más las cosas. Pero no es que... Digamos que no ayuda al encauzamiento del problema, sino lo dispara aún más. Claro, sí, lo acentúa más, ¿no? Pero yo puedo ser una familia perfecta y mi niño puede tener TDAH, ¿no? Correcto. Hay que aclararle entonces a los papás que no es que es un problema emocional, es un problema orgánico, es un problema de fondo, ¿no? Exacto. Sobre todo. Tiene un sustento biológico, pero que puede ser modificado y puede ser compensado con el apoyo familiar. Así también puede ser empeorado por el entorno familiar o educativo, ¿no? Entonces, el tratamiento psicológico abarca al paciente y abarca a la familia, porque también los padres tienen que tener claro sus roles, ¿no? Saber establecer límites, saber motivar al niño también. Tiene que haber una mutuo acuerdo entre estilos de crianza, tanto entre el papá y la mamá como los papás y los abuelos, ¿no? Y los demás familiares, porque hay como... que vive con los abuelos es un poco más complejo. Claro, la crianza del abuelo, ¿no? A veces dicen, uy, crianza ellos son del los abuelo. bravos de la casa, ¿no? Claro, es que no uno quiere engreírlo. No, déjalo, no le digas, pobrecito, ¿no? O también hay esto, ¿no? Que el papá se ausenta porque tiene que trabajar, entonces el único rato que está con el niño quiere engreírlo, ¿no? Entonces al final... la mamá le pone los límites y al final la mamá es la bruja, pero, o sea, o se contradicen entre ellos, o peor todavía creo que es que uno le pida al niño cosas que uno mismo no hace, ¿no? Correcto. O sea, lee, estudia, sea ordenado y yo hago cualquier cosa. El ejemplo habla mejor de nosotros que 1000 palabras. Bien, vamos a hacer una pausa y creo que ya hemos abordado el origen, también algunos síntomas, pero vamos a ir en nuestro bloque ya final a hablar un poquito, doctora, sobre los avances en los tratamientos, es decir, si es que este niño no es tratado, ¿qué adulto vamos a formar cuando no tiene, digamos, un tratamiento oportuno durante su niñez? Es posible que esta generación de los millennials haya crecido con este TDAH y por eso no duran mucho en los trabajos, o hay muchos estudios, ¿no?, a largo plazo de estos problemas. Así que tras la pausa volvemos, llámenos 613-1701, 613-1709
y pregúntenos sobre la hiperactividad en los niños, ¿no? Los problemas de atención, cómo le va a su niño en el colegio. ¿Usted ha visto algún comportamiento ahí que no puede estar tranquilo, saltarín por aquí, por allá? ¿Será TDAH? ¿No será TDAH? Todo. No se sabe exactamente cuál es la causa del TDAH. Existe una tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos. Algunos factores ambientales también pueden influir. Una evaluación completa realizada por un profesional capacitado es la única manera de saber con seguridad si su hijo padece de TDAH. El tratamiento puede incluir medicinas para controlar los síntomas, terapia o una combinación de ambos. La estructura del hogar y la escuela también son importantes. El entrenamiento para los padres también puede ayudar. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. Correcto, continuamos con Hablemos de Salud, 613-1701, 613-1709. Estamos hablando sobre hiperactividad en niños y los problemas de atención en los niños. Así que estamos esperando sus llamadas. Cualquier duda al 613-1701 o al 613-1709. Recuerden que la hiperactividad no la puede diagnosticar cualquier persona, ni este déficit, ni este trastorno de atención, sino debe ser diagnosticado por un especialista. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que el especialista nos dijo, y en realidad hay que tener en cuenta que un niño hiperactivo no solamente es hiperactivo en el colegio, sino, como el especialista nos dijo, es hiperactivo en la casa, cuando sale al supermercado o sale al centro comercial o llevan a ver una película, el niño no puede estar tranquilo. Entonces no es que sea solo en un ámbito, ¿no?, de su vida, sino que en todos los ámbitos es un niño que no puede estar tranquilo y que, como lo dijo la doctora, afecta ya la convivencia de sus notas, sus relaciones interpersonales, hay problemas en el hogar. Así que por ahí va el TDAH, y a partir de los 3 años recién podríamos, ¿no?, encontrar los síntomas, o sea, se podría decir, o diagnosticar. Claro, se podría establecer que ya hay un diagnóstico, ¿no? Entonces esa es la recapitulación, ¿no?, del tema Así de hoy. Y los alentamos a que nos llamen 613-1701, 613-1709. Abad va a estar muy atento contestando las llamadas de la audiencia de todo el Perú, ¿no?, sobre este tema del TDAH o los problemas de hiperactividad. 613-1701, 613-1709, o también las redes sociales, por supuesto. Facebook está habilitado para sus interrogantes. Doctora, ahora vamos a abordar un poquito el futuro, ¿no? Ahora le dicen, no, los millennials es porque no tuvieron disciplina. ¿Quién sabe? De repente muchos de estos jovencitos han tenido uno de estos problemas. O sea, ¿qué futuro le espera a un niño que no tenga un tratamiento temprano de este trastorno de atención? Bueno, lo que se ha establecido en las guías de práctica clínica para un adulto con TDAH son afectaciones a nivel, en la vida, generalmente un 18%, de TDAH son expulsados del colegio. Un 40% pueden tener fracaso escolar, ¿no? Y menos del 20% pueden tener deserción escolar. Entonces, abandonar el colegio, abandonar los estudios. Y si esto acabando el colegio, luego pueden tener problemas para mantenerse en la carrera universitaria. Muchos de ellos también desiertan. En algunos casos pueden tener dificultad para elegir también qué profesión desean hacer, qué tipo de actividad van a lograr. También cuando logran un trabajo, también se ha visto que cambian de trabajo con facilidad porque no toleran tanto al tener menor nivel de tolerancia a la frustración, también les cuesta un poco sobrellevar más la rutina, ¿no? Igual también con las parejas, se ha visto que tienen mayor incidencia de divorcios, ¿no? Mayor incidencia entonces también no es una cosa de juego, ¿no? No es que ya va a madurar, es un tema que puede tener consecuencias a largo plazo. Generalmente, por eso, clínicamente mejora, ¿no? O sea, si yo, más chiquito, el niñito está que se revolotea, más grande está sentado, pero está que mueve la pierna, está que juega con las cosas. De más adulto quizás ya no se nota tanto los movimientos, o ya no importa tanto, digamos, que se pare o interrumpa,
pero sí en su vida personal sí tiene impacto, ¿no? Correcto. Entonces, Hay una llamada, tema, doctora, ¿no? ¿le parece? Sí, atendemos al público. Benjamín desde Ayacucho. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, hermano. Dios le Dios te bendiga. bendiga, Benjamín. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo a mi hijo de 11 años, está en sexto grado y él es bien distraído. Cada vez que hace algo, está jugando con el lapicero. Cuando va a hacer las tareas, juega con el lapicero. Cuando está yendo al baño, también se distrae y en el baño mismo juega bastante. Y se le va la hora. Y se le pasa y me dice, no, estuve haciendo otra cosa, no. Y me dice que ni le revisa sus bolsillos y ahí tiene los juguetes. Ajá. O sea, trafica ahí con los juguetes, los guarda, como se dice. Los guarda en el bolsillo para que se vaya al baño y en el baño se demora bastante. Se le pasa rápido la hora. Ve usted que le cuesta, cuando empieza a hacer una actividad muy larga, no puede estar sentado todo el rato haciendo, como que se levanta, va a hacer otras cosas. Sí, está bien distraído. O sea, incluso para que haga las tareas, Sí, hay que estar detrás. Los mismos lo agarra como carritos y está jugando. Todo el rato. Y hay que estar detrás de él, usted tiene que estar detrás de él diciéndole, ya toca hacer Tengo que tarea. estar detrás de él, hijito, ya avanzaste, hijo, esto. Claro. Y se queda calladito y se pone nervioso. No, esto, bueno, tiene 11 años ahora. ¿Usted esto lo ha notado antes? ¿Se podía percatar de esto antes? A ver, recién son esos 2 años aunque está así 2 ya años. más fuerte. Más fuerte. Y en cuestión de notas, su rendimiento, ¿cómo está? A ver, en el colegio está más o menos, ni muy bien ni muy mal tampoco. ¿Y ha ido bajando o siempre ha sido más o menos? No, está bajando. Cada vez está bajando más. ¿Y su profesora o profesor le han dicho algo? ¿Se han reunido con usted? Sí, yo voy con la profesora a hablar al colegio y me dice que no, el niño está muy distraído. Mucho juega. Mucho juega. ¿Y en casa cómo es la rutina? ¿Siempre hay alguien con él o hace 2 años se quedaba solo? Sí, anteriormente estaban con mi mamá. Ahora yo he regresado del viaje del trabajo y estoy con ellos ya. ¿Y él se ha quedado con la abuelita desde qué edad? Desde los 5 años. ¿Y usted ha regresado hace cuánto? Hace 2 años y medio. Justo por ahí, ¿no? Entonces, acá en este caso... ¿Quedó claro, licenciada? Sí. Estimado oyente, puedes escuchar por la radio Muchas la respuesta. gracias. Me gustaron sus preguntas porque como que hay un origen, ¿no? Hay un problema afectivo también ahí, tal vez. Claro, o sea, el siempre... desarraigo de la abuelita o el papá que está poniendo otras reglas en casa, ¿no? Puede Claro, ser. claro, o sea, quizás no es que se le despertó hace 2 años, sino que hace 2 años que recién se ha dado cuenta. Porque a lo mejor a la abuelita no le afectaba, o ella no se preocupaba de eso porque le parecía normal, o no se dio cuenta, ¿no? Tantas cosas que pueden haber. Pero, y interesante lo que menciona, que desde los 5 años, ¿no? Entonces, generalmente, como mencionamos, el TDAH es un niño que tiene nivel intelectual adecuado. Entonces, son niños inteligentes. Son niños inteligentes, ¿no? Exacto. Entonces, no necesariamente significa que todos van a repetir de año, van a estar jalados. El niño puede leer perfectamente, puede aprender a escribir, puede saber matemáticas. Puede ser, o sea, lograr pasar las necesidades básicas de aprendizaje, pero generalmente donde empiezan a tener más dificultades, si es que son los niños que no tienen un nivel muy severo de TDAH, generalmente pasan desapercibidos, y cuando logran esta edad entre los 10, 11 años, que coincidentemente se ha dado con la presencia del papá, en este caso que ha regresado a la casa, y se ha percatado de los cambios de conducta, o sea, le ha llamado la atención, el papá es el que se da cuenta. En realidad podría ser la conducta, porque él no estuvo en el Claro, proceso, ¿no? O sea, en este caso el papá ha parecido que ahora hay alguien que se da cuenta, ¿no? Pero dudo que haya empezado hace 2 años, probablemente desde más antes, pero quizás en el caso de este niño en particular, su nivel de afectación aparentemente predomina el déficit de atención. Y es más difícil diagnosticar un déficit de atención, o sea, cuando predomina el déficit de atención. ¿Por qué? Porque es lo que mencioné al inicio, o sea, el niño te puede estar aparentemente mirando, pero el niño está como que su mente está por otro lado, o que no se organiza, o se le pasa la hora, o se queda haciendo una cosa, o no termina, y está como que medio que divaga, ¿no? Entonces, me parece que en este caso, su afectación ha sido principalmente de déficit de atención. Al parecer, la gravedad ha sido menor, que ha pasado desapercibido en los primeros años, aparentemente, y conscientemente que no estaba solo con la abuelita. Y por eso, ¿qué pasa? Que a partir de los 10 años, la exigencia a nivel escolar
empieza a exigir más en el tercer nivel de aprendizaje, que involucra la capacidad de análisis. Entonces, el TDAH nos afecta, más allá de afectarnos que yo esté concentrado o que le haga caso al profesor. Lo que más me afecta es mi capacidad de analizar información. Por ejemplo, cursos como razonamiento matemático, claro, comprensión de lectura. Comprensión de lectura, redacción de textos. Ahí empieza a complicarse. Claro, que son funciones más complejas, ¿no? De metacognición. Concentración, ¿no? Como se claro, y aparte de concentrar, porque el niño utiliza la atención desde que mira a la mamá cuando está lactando, ¿no? O sea, nosotros usamos la atención desde que nacemos. Pero ¿qué pasa? Que conforme va creciendo el nivel de complejidad del aprendizaje y la demanda de los niveles, yo tengo que ser capaz de trabajar con lo abstracto, con lo que no está explícito en mi carpeta de trabajo, en lo que yo estoy haciendo. Entonces trabajo con más conceptos abstractos, vuelvo a decir. Entonces estamos hablando de cosas que no están en el lugar. Entonces por eso en inicial trabajamos haciendo bolitas, cortando, son cosas que yo estoy tocando, pero conforme voy creciendo me impide, o más bien me exige más el requerimiento escolar que yo trabaje con cosas que están en mi mente. Entonces yo necesito mantener un tono atencional que me haga poder organizar esa información, porque yo estoy hablando, estoy recibiendo información constantemente y tengo que distribuir, tengo que seccionar, categorizar. Entonces ahí empieza a complicarse. Y como claro, entonces el TDAH hace que esa información como que se me desorganiza en la mente y se me va. ¿Qué le podríamos decir a nuestro amigo que nos ha llamado de Ayacucho? Sí, yo le recomendaría también que pase una evaluación. Yo le recomendaría que pase o con un psicólogo en una primera instancia, o con un psicopedagogo o un neuropsicólogo, y si es que está... y después de esta evaluación previa, que sea derivado a un neuropediatra o psiquiatra. Tiene CIS que aprovecha, ¿no? Hay atención. Sí, en ese sí. sentido, ¿no? Hay especialistas en Huamanga, así que al psicólogo o al psicopedagogo o al neuropsicólogo, ¿no? Para empezar podría Para ser. empezar, y después que sea derivado a un médico. Ahora los especialistas que podemos ver estos casos están, bueno, nosotros somos rehabilitadores, los rehabilitadores, los médicos neuropediatras, psiquiatras también pueden verlo, ¿no? Listo, vamos a resolver una de las últimas llamadas ya que tenemos, porque vamos a empezar con el bloque de conclusiones. Manuel de Máncora, ¿cierto? Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, tocayo? ¿Cuál es tu pregunta? Anteriormente también he llamado también. Sí. De verdad te felicito, el programa es muy bueno, de verdad, y bastante educativo, de verdad. Gracias. Qué bueno. Bueno, el tema, ¿no? Mira, yo tengo 4 hijos, ¿ya? 2 hijos parte de mi esposa, y hay 2 hijos parte mío, se puede comentar ya. Mi hijo, el menor, tengo un hijo de 1 año 8 meses con mi esposa, y mi hijo yo lo veo y lo he notado, por ejemplo, que tiene una... bueno, será por la edad, ¿no? Pero él tiene, cuando por ejemplo hace una rabieta y comienza a golpearse la cabeza, así, con sus manitos, por ejemplo, así, y comienza así a venir con una cólera, y no. Y a veces yo me he percatado, porque yo vengo de mi trabajo, mi esposa también labora también, y yo a veces la nana le da por ejemplo la tablet, que por eso digo que es muy malo, inclusive yo he hablado bastante con ella, y yo veo que mi hijo de 1 año 8 meses domina ese aparato, disculpa, ¿no? Con una total facilidad, porque inclusive tiene internet, mete por acá, se va, de 1 año 8 meses, ¿no? Yo me ausenté de mi hogar por trabajo yo le comento, bueno, hace unos 3-4 meses. Cuando hablaba con mi hijo me hablaba, me decía, papá, y ahora, bueno, ya estoy ya 2 meses, 3 meses ya que llegué del sur, aquí a Máncora a trabajar directamente. Mi hijo ya no me dice papá, sino me dice pa, pa, o sea, las palabras entrecortadas. También cuando hablo con él, cuando hablo con mi hijo, cuando hablo con mi hijo, él me mira, así como diciendo, así como queriendo captar algo, pero no capta, así como usted me está diciendo, parece que estuviera divagando un poco, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Parece que nos mira, o a veces mira un punto fijo, y está ahí, y luego se recuerda, se queda ahí, y luego se recuerda y hace otra vez la actividad que está haciendo, por ejemplo. Estimado Manuel, la doctora de repente tiene unas preguntas para ti. Sí. ¿Cómo usted ha notado que, aparte de que antes le decía papá y ahora le dice pa, otras palabras también, ha dejado de decir otras palabras? Sí, exactamente. Por ejemplo, antes decía agua, leche,
teta. Y ahora ya no. Mamá. Ahora las palabras solamente lo dice con una sola palabra. Ma. Pa. Claro. Inclusive hasta ahora mamá ya no dice mamá, sino dice pa. A mi esposa le dice pa. Ajá. ¿Y cómo les pide los juguetes, las cosas? ¿Señala? Ya, ¿Él por ejemplo, señala? Señala el juguete y comienza a llorar, hace su patarreta, ¿no? Como es un bebé, ¿no? Claro. Y obviamente yo a veces, cuando eso de ella, yo le digo, no, eso por pelota, y él, papá, o sea, me dice, no, me dice papá, o sea, me dice papá. Sí, y cuando él señala, perdón, cuando él señala, ¿los mira a ustedes? ¿Los mira a ustedes y señala el objeto o solo señala el objeto? Lo señala, a ver, si está bien, es buena pregunta, lo señala y a veces cuando uno lo trata de corregir, ¿sabes qué? Mira, pelota o carro, ¿no? Por ejemplo, él agarra, se hace una pequeña patada, se tira al piso, ¿no? Y está que trata de ¿cómo se llama? De que le ayude, claro, de que quiere que le entreguen el juguete a su fuerza. Listo. Pero sí, hay, no, es algo más, no sé, algo rapidito. algo más. Sí, lo que pasa también es que la entrega también el producto, el juguete, por ejemplo, se concentra tanto en jugar, así juega bien, y ahí luego sí pierde la noción, o sea, llevo 8 meses, y eso me preocupa demasiado. Disculpe más bien, doctora, gracias. No se preocupe. Gracias. Lo que pasa es que nos está ganando la hora y ya tenemos que ir concluyendo. Gracias, Manuel. Sí. Yo le voy a decir una cosa, es un ejemplo muy, muy típico. No me impresiona TDAH, pero sí me llamaría un poco la atención más a otras cositas. Bueno, igual, repito, esto no reemplaza la consulta médica. Yo le invocaría a que pase una evaluación. Me imagino que puede pasar con un neuropediatra allá en Máncora, si no tiene un neuropediatra, un neurólogo o un pediatra, o al menos siquiera un psicólogo, un terapeuta ocupacional. Me da la pequeña impresión que podría tratarse de un caso de espectro autista. Ya, el autismo también me gustaría venir otro día a hablar de eso porque es otro. Es un buen tema. Ya, el trastorno del espectro autista suele manifestarse generalmente, o sea, se puede diagnosticar también después recién de los 3 años, pero los primeros indicios que se puede observar predictivos se da justo a los 18 meses, a partir de los 18 meses de edad. Este niño tiene 1 año, 8 meses, está por ahí. Generalmente se caracteriza por este tipo de la dificultad en la intersubjetividad secundaria. O sea, en castellano significa la capacidad de poder comunicar necesidades a otra persona. Y generalmente el gesto que un niño hace a esta edad, el más básico y típico es señalar, el cómo pedir, pero lo funcional es que el niño pida mirando a la persona y haciendo una triada de interacción entre la persona y el objeto. Entonces se debería quedar más implícito en este caso particular que él los considera a ustedes como una persona con la que quiere compartir, y un medio de compartir con ustedes es a través de la interacción con ese objeto. Con el juguete. Pero en este caso parece como que él estuviera más centrado en el objeto. Y se olvida de los papás. Claro, y otra cosa muy resaltante es esto que menciona el señor de un stop en el avance y como una involución, que suele presentarse también en estos casos, sobre todo en algunos casos que tengan más implicancia genética. No sé si es su primer hijo, su último hijo, sería bueno... igual recomendaría que pase unas evaluaciones, porque a veces cuando hay este tipo de compromiso y stop, muchas veces suele estar dentro de algún síndrome genético con conductas de autismo, ¿no? Entonces yo le recomendaría eso. A Manuel de Máncora, llevarlo al especialista, ¿no? Sí, que pase una evaluación, y es una muy buena edad porque en todo caso se puede intervenir, se puede trabajar y se puede descartar también si es que no lo fuera, ¿no? Correcto. Buen dato, buena llamada la de Manuel, y bueno, tranquilo pues, ¿no? A ir al especialista y él te va a dar el qué soporte. Bueno que ha observado y que se está preocupando, ¿no? Eso es algo bueno. Bueno, para terminar, Silvia nos dice, es recomendable que los niños con este problema de hiperactividad tomen medicamentos. Bueno, en todo caso, el médico es que determina eso. Así es, o sea, el tratamiento médico o farmacológico, perdón, generalmente se reserva en ciertas situaciones especiales, ¿no? Cuando no ha habido buena evolución o buena respuesta al tratamiento conductual, que es el de base, ¿no? O cuando ya estamos en situaciones donde de nuevo el TDAH es severo, o sea, tengo déficit de atención, tengo hiperactividad en el colegio, en la casa, me genera problemas en todos lados y me dificulta en gran manera sobrellevar mi vida.
Entonces se recomienda, o si no también si es que ya la presencia del TDAH compromete mi integridad o la de otras personas. Correcto. Porque hay casos muy extraños, pero sí se puede dar que niños que se caen del segundo piso, que se fracturan. Son casos extremos. Como Claro, se dice, ¿no? entonces si yo necesito poner un stop o un poquito bajar las revoluciones para que el niño se proteja, se puede dar la medicación, pero siempre la medicación la indica un profesional, no se da así. Bien, doctora, ya tenemos que terminar. ¿Algún dato que nos dé sobre el instituto? ¿Cómo están trabajando? ¿Página web? Ya sí, la página del INR es www.inr.gov.pe, ¿no? Es el Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebasa Flores. Estamos en Chorrillos, en la prolongación Guaylas, más allá de la curva. Y bueno, nosotros felices, dichosos de trabajar. Siempre estamos haciendo actividad intramuro, extramuros. Estamos abiertos a capacitar a colegios, si es que desean mandar solicitudes para poder hacer más capacitación docente, porque se necesita hacer trabajo de campo bastante, ¿no? Correcto, así que los directores de los colegios ahí están atentos, o los padres también, hablen con el director, ¿no? Si están en Lima, y pueden contactar al instituto para alguna capacitación, alguna charla. Así es. Y actualmente estamos nosotros ya elaborando la nueva guía de práctica clínica para el TDAH. Estamos también fomentando investigación en este campo y estamos muy deseosos de que esto cambie, ¿no? Cambie el panorama y se mejore. Correcto. Muchas gracias a la doctora Stephanie Cabala Olazábal, especialista en medicina física y rehabilitación del INR, especialista en estos temas de comportamiento, ¿no? Sí. De niños, y es importante pues quitar los estigmas e ir al especialista, ¿no? No quedarse con la duda. Bien, nos despedimos y la comprometemos para una próxima edición a hablar sobre el autismo, ¿no? Que Sí, encantado. nos mencionó que era un tema que aún no se, en medios al menos no se aborda de la forma correcta, y internet no ayuda mucho también. Exacto, hay que tener cuidado con las fuentes de información. Hay que tener cuidado con internet. Así que nos encontramos el próximo lunes. Permiso. Síntomas de TDAH impulsivos o hiperactivo. Mostrarse inquieto o moverse mucho, con dificultad para quedarse en un sitio o esperar su turno. Correr y subirse a los muebles u otros objetos excesivamente. Problemas para jugar sin hacer ruido. Impaciencia extrema. Siempre parece estar en marcha o impulsado por un motor. Hablar o interrumpir a otros excesivamente. Contestar abruptamente antes de escuchar las preguntas. Lo que necesitas.